El niño de la calle encuentra a un multimillonario acorralado. Su revelación es escalofriante. Lucas, un niño de la calle, corría por las así de frías y oscuras, iluminadas solo por luces de neón que titilaban como estrellas lejanas. Su vida era un laberinto de cartones y callejones, donde el hambre afilaba su instinto. Esa noche, mientras el sonido de risas y música elegantes se filtraba de un barrio acomodado, sus pies desnudos le llevaron a tropezar con una escena inesperada. Un hombre de traje, con el rostro pálido y aterrorizado, estaba acorralado en un callejón oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de una farola parpadeante. Era Javier, un multimillonario famoso por su codicia y secretos irreparables. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Este hombre, que podía comprar un mundo entero, parecía perdido, como un náufrago en medio de la ciudad. Osados y temerosos a la vez, los pasos del niño lo acercaron al desconocido. La tensión en el aire era densa. Casi podía oír el latido del corazón de Javier acelerándose. De repente, unos tipos duros llegaron, convenciéndolo de que no había escapatoria. Lucas, en lugar de dar marcha atrás, sintió un impulso extraño. ¿Por qué no ayudarle? ¿Qué te pasa?, gritó Lucas con voz temblorosa, aunque su mirada era decidida. Javier se sobresaltó y, en un impredecible giro del destino, le ofreció ayuda. Un pacto desesperado. Lucas le extendió la mano, prometiendo que, a cambio de una parte de su fortuna, lo ayudaría a salir de allí. Pero el aire se llenó de secretos y decepción. En medio de esa oscuridad, Javier reveló que su riqueza provenía de un pasado ensombrecido por un crimen desgarrador, una vida destruida por decisiones que nunca debería haber tomado. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó a las personas que había conocido, aquellos que habían sido arrastrados por el torbellino de la avaricia. Su corazón se dividió. ¿Venganza o redención? Era una decisión aterradora. La lucha interna comenzó a devorarlo, mientras el aire se tornaba espeso, lleno de dificultades y preguntas sin respuesta. De repente, la tensión se disparó. Un antiguo socio de Javier irrumpió en el callejón, exigiendo lo que creía que le pertenecía. Gritos, empujones, el sonido de un cristal quebrándose. Lucas, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, comprendió que se había metido en un lío del que podría no salir. Todo cambió en un instante. La vida que conocía, llena de marginación y lucha, se entrelazaba con los secretos oscuros del hombre que había decidido ayudar. Con los fantasmas del pasado acechándolos, Lucas y Javier fueron empujados a un abismo de decisiones. Su unión ya no era solo una oportunidad de escape, sino un juego peligroso de vida o muerte. Cuando las sombras parecían engullirlos, Lucas tuvo que decidir. Se dejaría llevar por el rencor que había sentido en cada esquina de su vida. La revelación final llegó en un susurro. Un detalle sobre Javier que unía sus destinos, un secreto que podía cambiarlo todo. ¿Sería el inicio de una nueva oscuridad o la posibilidad de un nuevo amanecer? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión era palpable, como una cuerda estirada al límite. Lucas, aferrado a aquella promesa de redención, sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Con un movimiento rápido, Javier miró hacia el callejón, buscando una salida, pero los peligros ya estaban a la vista. El antiguo socio, un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de traiciones pasadas, no tenía intenciones de dejarlo ir. «Dame lo que es mío, Javier. No tienes escapatoria esta vez», vociferó el hombre, mientras sus ojos se movían rápidamente entre Lucas y su antiguo amigo, desnudando la desesperación que lo envolvía. Lucas sintió que el miedo le empujaba a la garganta, pero la determinación de ayudar a Javier lo mantenía en
Necesitamos salir de aquí. Ahora, murmuró Lucas, su voz temblando con cada palabra. Javier asintió, pero su mirada traicionaba su desesperación. De repente, algo se movió en la oscuridad. Un destello de luces al final del callejón. Coches que giraban. La llegada de un nuevo vehículo rompió la tensión, pero también trajo consigo un escalofrío de inquietud. Un grupo de hombres emergió del coche, todos vestidos con trajes oscuros, como sombras dispuestas a reclamar lo que creían suyo. Y en el centro del grupo, una figura familiar apareció, desdibujando la línea entre el horror y la incredulidad. Era Clara, la hermana de Javier, cuya desaparición había dejado cicatrices profundas en su vida. Lucas no podía creer lo que veía. Clara, después de años de búsqueda, estaba aquí, y parecía que sabía más de lo que había revelado. «Aquí estás, hermano», dijo Clara, su voz jarabeada de emociones contenidas, mientras caminaba con determinación hacia ellos. Javier la miró, asombrado y confundido. «Pero, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas...» «No importa lo que pensaste. Lo que importa es que te metiste en un desastre, y no puedo permitirlo», interrumpió Clara, su mirada fija en el antiguo socio. «Tú no entiendes con quién te has metido, Lucas. Este hombre es un monstruo y su pasado no es nada comparado con lo que viene». El peso de sus palabras cayó como ladrillos. Lucas sintió que el nudo en su garganta se aflojaba y apretaba al mismo tiempo. La revelación era devastadora. ¿Qué secretos guardaba Javier en verdad? No era solo un multimillonario frightened en un callejón. Era un hombre marcado por su propia sangre, y Clara parecía saberlo todo. La atmósfera se volvió densa. Los hombres de traje empezaron a acercarse, sus ojos centelleando con ambiciones ocultas. Algo en lo que dijeron le hizo a Lucas detenerse. «Sabes el precio que debes pagar, Javier. La familia siempre cobra». La sonrisa burlona del socio cortaba el aire, dejando claro que lo que había sido una simple negociación, ahora era una cuestión de vida o muerte. Lucas, sintiendo que el suelo se movía, miró a Javier, quien ahora tenía un rostro desencajado, lleno de remordimiento. La mirada entre ellos se volvió un laberinto de emociones, compasión, miedo, venganza. ¿Qué historia dormía en el pasado de Javier? ¿Y qué papel jugaría Clara en esta oscura nube de secretos? Los hombres empezaron a rodear. Lucas tenía que actuar, pero ante la confusión de su mente, un grito desgarrador resonó en el aire. Clara cayó al suelo, un cuerpo tambaleándose que nunca debió caer. Una de las sombras había tomado la decisión fatídica. La escena se congeló y el caos estalló. Lucas miró a Javier, cuyas facciones ahora reflejaban un horror indescriptible. «Esto no estaba en el trato», murmuró, mientras el eco de lo inesperado golpeaba su pecho. Las sombras ahora no eran solo sobre ellos, eran un recordatorio del precio que pagaron por el pasado. Y en ese instante, el verdadero juego había comenzado. El callejón se tornó en un campo de batalla sin piedad. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Quién más caería en este oscuro retorno de secretos? El callejón se llenó de caos. Lucas sintió como si su corazón se detuviera. Clara había caído, y el grito desgarrador aún resonaba en sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suceder esto ahora? La sombra del hombre corpulento se cernía sobre ellos. Sus ojos oscuros brillaban con una rabia incontrolable. ¿Por qué te metiste en esto, Javier? Siempre has sido un estúpido. Nunca escuchaste. El socio antiguo de Javier se acercaba, su voz como un cuchillo afilado, repleto de desprecio. Las formas vagamente familiares de la situación lo desconcertaban. En medio de todo el miedo, el horror se adueñaba de él. No solo estaba en peligro la vida de Javier, sino que Clara también estaba en el punto de mira. Todo era un torbellino. «¡Clara!», gritó Javier, lanzándose hacia su hermana. Su rostro reflejaba un miedo profundo y doloroso. Lucas no podía moverse. El miedo lo paralizaba, aunque en su pecho ardía una determinación que no sabía de dónde venía. El hombre corpulento sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Pensaste que escaparías de esto, pero aquí estamos, justo donde todo empezó», espetó, y la ira en su voz retumbó por el callejón. Él sabía algo que Lucas aún no comprendía.
Todos los ojos estaban en Clara, quien intentaba levantarse. Estaba pálida, pero había una chispa de fortaleza en ella que sorprendió a Lucas. «No me lo digas, no me digas que no sabe la verdad», le dijo Clara a Javier, su voz entrecortada por el dolor. «El pasado que intentaste enterrar, no puedes escapar de él». Lucas sentía que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? Era un rompecabezas con piezas que no encajaban. La revelación de Clara le dio un vuelco al estómago. ¿Qué verdad? ¿Qué estaba escondiendo Javier? El mundo a su alrededor empezó a desmoronarse. «Eres un monstruo, Javier. Siempre has sido así», continuó Clara, su mirada fija en el suelo. «Eres responsable de... Un grito la interrumpió y Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo se desató. El hombre corpulento se inclinó hacia Clara con una mirada amenazante. «Cierra la boca. Ya has dicho suficiente. No te olvides de lo que pasó la última vez que intentaste hablar. No puedo permitir que arruines lo que quede». Las palabras caían como balas, directas, punzantes. Y ahí, en ese momento, Lucas vio algo inesperado. Clara sacó un objeto del bolsillo de su abrigo. Era un pequeño dispositivo. «Estás equivocado. Hay cosas aún por descubrir», gritó. Y entonces el aire se volvió pesado, lleno de expectativas. Se escuchó un crujido metálico, seguido de un destello brillante. El cuerpo del hombre corpulento se desplomó, como si una sombra lo hubiera atrapado. Lucas se quedó paralizado. ¿Qué había hecho Clara? Mientras el caos se desapaba a su alrededor, sintió que la verdad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «¡Corran! ¡Ahora!», gritó Javier, su voz resonando con autoridad. Pero Lucas estaba perdido, intentando conectar todas las piezas en su mente, intentando comprender el horror que apenas comenzaba a desarrollarse. ¿Qué era ese dispositivo? ¿Qué secretos ocultaba Javier? ¿Y por qué el rostro de Clara reflejaba un aura de conocimiento que parecía sobrepasar lo que cualquiera podía comprender? El sentimiento de incertidumbre lo inundó. Sabía que se adentraban en un territorio desconocido. «¡Lucas, muévete!». La voz de Javier los sacó de su aturdimiento. Corrieron, pero las sombras seguían persiguiéndolos. La revelación sobre Javier y Clara había abierto un abismo que nunca imaginaron. Y mientras escapaban, Lucas sintió un nudo en su estómago, como si el verdadero horror apenas hubiera comenzado. El pasado de Javier no solo lo atrapaba a él, ahora también los envolvía a ellos. ¿Había algo más oscuro esperando al final del camino? Las preguntas atormentaban su mente, mientras las luces de la ciudad se desvanecían tras ellos. ¿Cuánto más sabría Clara? ¿Y qué rol jugarían todos ellos en la historia que aún estaba por revelarse? El callejón se llenó de caos. Lucas sintió como si su corazón se detuviera. Clara había caído, y el grito desgarrador aún resonaba en sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suceder esto ahora? La sombra del hombre corpulento se cernía sobre ellos. Sus ojos oscuros brillaban con una rabia incontrolable. «¿Metiste en esto, Javier? Siempre has sido un estúpido. Nunca escuchaste». El socio antiguo de Javier se acercaba, su voz como un cuchillo afilado, repleto de desprecio. Las formas vagamente familiares de la situación lo desconcertaban. En medio de todo el miedo, el horror se adueñaba de él. No solo estaba en peligro la vida de Javier, sino que Clara también estaba en el punto de mira. Todo era un torbellino. «¡Clara!», gritó Javier, lanzándose hacia su hermana. Su rostro reflejaba un miedo profundo y doloroso. Lucas no podía moverse. El miedo lo paralizaba, aunque en su pecho ardía una determinación que no sabía de dónde venía. El hombre corpulento sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Pensaste que escaparías de esto, pero aquí estamos, justo donde todo empezó», espetó, y la ira en su voz retumbó por el callejón. Sabía algo que Lucas aún no comprendía. Todos los ojos estaban en Clara, quien intentaba levantarse. Estaba pálida, pero había una chispa de fortaleza en ella que sorprendió a Lucas. «No me lo digas, no me digas que no sabe la verdad», le dijo Clara a Javier, su voz entrecortada por el dolor. «El pasado que intentaste enterrar, no puedes escapar de él». Lucas sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? Era un rompecabezas con piezas que no encajaban. La revelación de Clara le dio un vuelco al estómago.
¿Qué verdad? ¿Qué estaba escondiendo Javier? El mundo a su alrededor empezó a desmoronarse. Eres un monstruo, Javier. Siempre has sido así, continuó Clara, su mirada fija en el suelo. Eres responsable de... Un grito la interrumpió, y Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo se desató. El hombre corpulento se inclinó hacia Clara, y eso fue lo que desencadenó una explosión de resistencia en ella. Con un movimiento decidido, levantó el dispositivo que había sacado de su abrigo. «Esto no se acaba aquí», gritó, apretando el botón en el centro. Un destello de luz envolvió el callejón, como si una tormenta hubiera estallado entre ellos. Lucas, deslumbrado, sintió que el tiempo se detuvo, las sombras se disiparon, y entonces ocurrió lo increíble. Aquella luz reveló no solo a los hombres de traje, sino a figuras encapuchadas que se movían rápidamente sitiando al grupo. Eran agentes de una organización secreta, y su misión era clara. «¡Clara! ¿Qué has hecho?», gritó Javier, sus ojos desorbitados. Lucas no podía creer lo que veía. Esa luz no parecía un ataque, parecía un indicativo, una llamada de emergencia. Las figuras encapuchadas comenzaron a desarmar a los hombres de traje, uno a uno, como si estuvieran detrás de una misión que desbordaba el caos en el que se encontraban. Cuando la lucha terminó, uno de los encapuchados se acercó a Clara. «Lo hemos estado buscando a ti, Clara, y a ti, Javier. Lo que está en juego es más grande de lo que piensas». Lucas miró de un lado a otro, incapaz de procesar lo que sucedía. Clara, que había sido una víctima durante tanto tiempo, ahora era parte de algo gigantesco. Ella respiró hondo y miró a Javier. «El secreto que escondías no solo pertenece a ti. Había un trato, un pacto con una sombra que nos alcanza a todos. Y ahora la sombra vuelve para cobrar su precio». La revelación lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué trato? Lucas sintió un nudo en el estómago. Todo lo que conocía sobre Javier se desmoronaba. ¿Qué había hecho su familia para traer esa amenaza? ¿Y Clara? ¿Era realmente la salvadora que había aparecido o parte del mismo horror? Los encapuchados comenzaron a hablar entre sí, discutiendo planes que Lucas no entendía. «No hay tiempo», dijo uno, mientras el sonido de sirenas resonaba a lo lejos. «Hay que irse. Ahora». Justo cuando empezaron a moverse, un grito desgarrador rompió la tensión. Una de las sombras encapuchadas había caído. Lucas miró hacia atrás y vio cómo los hombres de traje se reagruparon, listos para recuperar lo que perdieron. «¡Cuidado!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Todo se volvió un caos, y lo que había empezado como un simple rescate de Clara se convirtió en una trampa mortal. ¿En quién podía confiar ahora? ¿Qué secreto compartían Javier y Clara que los había llevado hasta aquí, al borde de su propia destrucción? El dilema pesaba en su corazón. Tenía que decidir, seguir adelante a pesar del miedo o buscar la verdad, que podría liberar a todos ellos de unas cadenas que no entendía. En el fondo, entendía que lo que venía era un enfrentamiento con las sombras del pasado, y Lucas se preguntaba si sería suficiente para sobrevivir. El caos llenó el callejón como un torrente. Lucas sentía que el tiempo se ralentizaba, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Clara estaba en el suelo, su rostro blanco por el dolor, mientras el hombre corpulento se acercaba con una sonrisa siniestra. «¿Te parece divertido, Javier? Tu hermana ha decidido jugar en un terreno donde no debería», dijo, su voz cargada de desprecio. «Clara», gritó Javier, pero ella no respondía. La luz del dispositivo seguía parpadeando, lanzando sombras que se alargaban por las paredes húmedas del callejón. La tensión se intensificaba, como una cuerda apretada a punto de romperse. Lucas sintió que el aire se le escapaba. No podía permitir que sucediera algo más. «Vamos, Clara», instó, dispuesto a actuar, pero un estallido de disparos llenó el aire. El socio de Javier había decidido que era hora de recuperar el control. Una de las balas impactó contra un contenedor cercano, causando una explosión de chispas y metal que iluminó la escena por un instante. Javier se lanzó hacia Clara, pero Lucas se encontró con el rostro de un encapuchado, parándose entre ellos y la salida. No,
No es el momento, gritó el encapuchado con voz firme, y desenfrenadamente lanzó una serie de balas hacia el grupo de hombres de traje. La escena se volvió caótica y Lucas luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran estos encapuchados? ¿Y por qué estaban allí? Mientras las balas volaban, algo cambió en el aire. Clara, tambaleándose, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Lucas. «Lucas, dímelo», dijo, su voz temblando entre el temor y la determinación. «Ya no hay vuelta atrás. Necesito que me prometas que lo harás. No puedes dejar que lo descubran». Lucas sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Qué? ¿Qué debo hacer?» «No importa». Su mirada se intensificó, y por un momento el ruido del mundo exterior desapareció. «Solo confía en mí». Y con eso, todo su cuerpo brilló con una luz inesperada. Él quedó paralizado. Clara no solo tenía un dispositivo, había algo más en juego. En un giro inesperado, Clara se levantó con la fuerza que Lucas nunca había visto en ella. «El secreto de Javier es mío también, su padre». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucas. ¿Qué estaba diciendo? Pero entonces la clamorosa verdad lo golpeó como una ola. Clara no era la hermana que pensaba que era. La verdad que contenía era un abismo que podía devorarlo todo. Su padre es parte de esto. Fue él quien hizo el trato. Todo esto fue planeado. «Javier, tú lo sabes», gritó Clara, apuntando con fuerza a su hermano. La realidad colisionó a su alrededor como un trueno. Javier bajó la mirada y la sombra de la desesperación cruzó su rostro. «Clara, no, no puedes decir eso», se defendió él. Pero ya era demasiado tarde. La revelación de Clara era un grito que arrasaba todo, y la mirada que intercambiaron era la de dos desconocidos atrapados en su propia tragedia. Mientras el encapuchado continuaba intercambiando disparos, Lucas se dio cuenta de que la lucha ahora no solo era externa. Estaba atrapado en un juego en el que las alianzas se desvanecían. ¿Dónde quedaba el amor fraternal? Todo lo que pensó que era un vínculo, en realidad era un hilo tenso a punto de romperse. El estruendo de otra explosión sacudió el callejón. Clara miró a Javier con desesperación. «No hay tiempo. Si seguimos aquí, todos estamos condenados. Ellos vendrán». Lucas agachó la cabeza y sacudió la cabeza. ¿Pero qué demonios happened? No podía seguir el ritmo. Su mundo se desmoronaba. Estaba entre la promesa de Clara y el horror en los ojos de Javier. En ese instante, el encapuchado que llevaban a su alrededor se giró, y su rostro se iluminó por un segundo. «No podemos quedarnos aquí. Vengan», rugió, cruzando su camino hacia la salida. Pero cuando giraron, el destino les alcanzó. Más hombres de traje clamaban con furia, y el eco de sus pasos se sentía como un acercamiento inevitable. Como sombras al acecho, la verdad estaba a punto de revelarse. «Lucas», la voz de Clara resonó, y su mirada lo capturó de nuevo. «No hay tiempo para más secretos. Confía en mí, o perderemos todo». Y antes de que pudiera reaccionar, la escena se desbordó, y el caos se convirtió en un desenlace explosivo. Todo se volvió oscuro. Lucas, atrapado en el torbellino de emociones, no sabía en quién confiar. Fuerzas se entrelazaban, las sombras cruzaban. ¿Era Clara aliada o enemiga? ¿Y Javier? Al final de todo, lo que era un rescate se tornaba en un juego del destino, dejando claro que todo lo que conocía podía cambiar en un instante. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Lucas se preguntó, ¿cuál sería el precio de la verdad y la traición? El caos llenó el callejón como un torrente. Lucas sentía que su corazón se ralentizaba, mientras la adrenalina corría por sus venas. Clara estaba en el suelo, su rostro pálido por el dolor, mientras el hombre corpulento se acercaba con una sonrisa siniestra. «¿Te parece divertido, Javier? Tu hermana ha decidido jugar en un terreno donde no debería», dijo él, y Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Clara!», gritó Javier, pero ella no respondía. La luz del dispositivo seguía parpadeando, proyectando sombras que se alargaban por las paredes del callejón. La tensión se intensificaba, como una cuerda apretada a punto de romperse. «¡Vamos, Clara!», instó Lucas, dispuesto a actuar. Pero un disparo resonó, y el sonido hizo eco en sus oídos. El socio de Javier había tomado la decisión de acabar con el juego,
una de las balas impactó contra un contenedor cercano, soltando un estallido de chispas. Lucas se encogió, sintiendo que el tiempo se detuvo. Javier se lanzó hacia Clara, pero entre ellos se interpuso un encapuchado, quien con voz firme gritó: «No, no es el momento». El encapuchado disparó a los hombres de traje, y la escena se volvió una vorágine de ruido y caos. Lucas se sintió perdido. ¿Quiénes eran esos encapuchados? Y lo más importante, ¿de qué se trataba este enredo? Mientras las balas volaban, Clara levantó la vista. «Lucas, dímelo», dijo, su voz entrecortada. «Ya no hay vuelta atrás. Necesito que me prometas que lo harás. No puedes dejar que lo descubran». Su mirada era intensa, casi desesperada. ¿Descubrir qué? Los pensamientos de Lucas giraban como un tornado. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Entonces, en un giro inesperado, Clara levantó su mano, y su rostro brilló con una luz intensa. Antes que Lucas pudiera procesar lo que sucedía, Clara gritó: «El pacto estuvo mal desde un principio». Las palabras resonaron como un trueno en el callejón. Todos se congelaron. Javier pestañeó, confundido. «Clara, no hables así», exigió, su voz quebrándose ante los incrédulos ojos de Lucas. Pero Clara estaba decidida. «¿Recuerdas cómo te advertí sobre ese trato? Era con gente peligrosa. Tu ego nunca lo entendió», continuó ella, y Lucas sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no del todo. El hombre corpulento esbozó una sonrisa burlona. «¿Es en serio? ¿Sigues pensando que puedes salvarlo?» Su desprecio colisionó con la determinación de Clara. «Deja a mi hermana en paz», gritó Javier, soltando un rugido de pura rabia, mientras se lanzaba hacia el hombre. Pero justo en ese momento, algo dramático ocurrió. El encapuchado más fuerte se dio la vuelta. Una lluvia de disparos atravesó el callejón y entre el caos, Clara fue empujada hacia atrás. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él cuando vio caer a Clara. «No», gritó, pero fue demasiado tarde. El rostro de Javier se torna en una máscara de horror. «Clara», su voz retumbaba en el aire, y Lucas sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La escena se volvió confusa. Las voces se mezclaban y la adrenalina lo inundaba. Incluso, antes de que Lucas pudiera acercarse, el hombre corpulento se había ido, huyendo como un fantasma entre las sombras. De repente, un silencio sepulcral cubrió el callejón. Javier se arrodilló junto a Clara, sus manos temblando mientras intentaba buscar signos de vida. Pero el grito apagado de Clara resonó en su mente. «No, no puede ser», lloró, y Lucas sintió un nudo en la garganta, un peso en el pecho. La verdad de la familia de Javier, el pacto oscuro de su padre. Todo había salido a la luz de una manera devastadora. Los encapuchados empezaron a moverse de nuevo, preocupados. «Debemos irnos, más hombres vienen», gritó uno, y la urgencia se encontraba en cada mirada. El impacto de lo sucedido llenó de dudas a Lucas. ¿Era tarde para salvar a Clara? ¿Qué papel jugarían ahora esos secretos en la vida de Javier y en la suya? Mientras corrieron, la escena aún permanecía grabada en su mente. Clara, la luz parpadeante y el horror en el rostro de Javier. La imagen de su caída se repetía como un eco. Era un momento terrible, uno que amenazaba con cambiar todo lo que conocían. La última imagen que tuvo en su mente fue el rostro de Clara, lleno de determinación y miedo. ¿Qué se había desencadenado realmente? ¿Por qué el silencio se sentía tan pesado y tan definitivo? La verdad había sido revelada, pero las preguntas aún flotaban en el aire. Con cada paso que daban, Lucas se preguntaba si era realmente el final, o solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Lucas sintió que la oscuridad lo envolvía mientras trataba de asimilar lo que había pasado. Las imágenes de Clara en el suelo, la mirada de horror de Javier y el sonido ensordecedor de los disparos llenaban su mente como un eco imparable. Tenía que actuar rápido. «¡Vamos, Javier! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó, pero su voz sonó lejana, como si el caos lo ahogara. Javier miraba a Clara, desesperado. «No, no puede estar muerta», balbuceó, y Lucas sintió un nudo en la garganta. La determinación de su amigo se resquebrajaba, como un cristal finísimo sobre el que pesaba un dolor insostenible. Justo cuando pensaban
que todo estaba perdido. Un ruido desgarrador interrumpió la escena. Una serie de explosiones rugieron a lo lejos, como si una tormenta hubiera estallado en el aire. Sintieron la tierra temblar. Las sombras de los hombres de traje fluyeron en pánico, algunos incluso retrocediendo y tropezando. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Javier, con los ojos muy abiertos, murmuró: «No, no puede ser, no aquí». Su mirada se centró en algo que Lucas aún no podía ver. De repente, una figura encapuchada apareció detrás de ellos, esta vez con una postura decidida, como un fantasma resurgiendo del caos. «Síganme», ordenó, y su acento resonaba con autoridad. Con el corazón en la garganta, Lucas se dio cuenta de que debían seguir. No tenían opción. Sin embargo, cuando estaban a punto de huir, un grito desgarrador de Clara resonó de nuevo, pero esta vez no era solo un eco. «No, no me dejes, Javier». El terror en su voz se transformó rápidamente en algo más. «¿Qué? ¿A dónde va?», preguntó Lucas, confundido. Javier se giró y vio la figura de su hermana aún en el suelo, pero había cambiado. En vez de fragilidad, sus ojos brillaban con una luz intensa, casi sobrenatural. A Lucas le pareció un sueño. «¡Espera, Clara!», gritaron al unísono. Pero Clara se levantó. No estaba herida como pensaban. Su respiración era fuerte y sabia. Casi parecía meses de entrenamiento compactados en segundos. «Ahora entiendan», dijo, mirándolos con una valentía que nunca antes había mostrado. «Está pasando algo más grande de lo que imaginamos», aclaró Clara, su voz firme resonando entre el caos. El pacto no era solo con la familia. Había otra parte, otra vida que ha estado observando. Lucas no entendía. ¿Qué vida? Antes de que pudiera formular la pregunta, el encapuchado asintió solemnemente. «Tu hermano no es quien creías que es, Clara. Los secretos de su familia se extienden más allá de esta ciudad». Lucas sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. «¿Qué? ¿De qué habla?». La confusión y el miedo se mezclaban en su pecho. Justo cuando parecía que iban a explicar, un estruendo llenó el aire. Las sombras se movían más rápido ahora, como si una fuerza invisible las empujara. De repente, el encapuchado se lanzó hacia Javier y en un movimiento relámpago le arrebató la chaqueta. Lucas se quedó atónito al descubrir un símbolo brillante sobre su pecho, una marca que parecía pulsar con vida propia. «¡No!», gritó Clara. «Eso no es posible». Su rostro se tornó pálido mientras la verdad comenzaba a descifrarse. «Clara, ¿qué está pasando?», demandó Lucas, sintiendo el pulso de la inminente revelación. «Tu hermano es parte de algo más grande, algo maldito que no ha querido reconocer», explicó el encapuchado, mientras las sombras comenzaron a girar a su alrededor, casi consumiéndolos. Lucas sintió que su aliento se aceleraba. Todo lo que conocía hasta ahora se estaba desvaneciendo. Sin poder contenerse, Clara gritó: «Javier, eres parte de una organización secreta. El pacto que hizo tu padre no los salvó, te condenó a un destino oscuro». Y justo cuando la revelación se asentó entre ellos, un sonido ensordecedor hizo temblar las paredes del callejón. Era como si el cielo mismo hubiera caído. Las sombras se agolpaban y en un instante la verdad parecía brillar a su alrededor. Lucas se sintió dispuesto a nadar en este nuevo mar de misterios, pero al mismo tiempo, la pregunta revoloteaba en su mente. ¿Cómo seguir adelante cuando el pasado es una sombra que nunca desaparece? En ese último instante, mientras todo estallaba a su alrededor, la única verdad que Lucas pudo comprender fue que lo que vino no era solo la pelea entre el bien y el mal. Era una lucha por la propia alma de todos ellos. ¿Sobrevivirían a las sombras que se les venían encima? Lucas sintió que la oscuridad lo envolvía mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Clara retumbaban en su mente como un eco incesante. «Tu hermano no es quien creías que es». Esa frase lo golpeó con fuerza. No podía entender cómo algo tan horrible podía ser parte de su realidad. Estaba atrapado en un torbellino de emociones, miedo y confusión. «Clara, tenemos que irnos», gritó Javier, su cara pálida, cargada de desesperación. La figura encapuchada lo miró como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. La tensión crecía al igual.
En la oscuridad. No hay tiempo, exclamó el encapuchado, moviéndose rápido, como una sombra en la penumbra. Debemos salir ya, antes de que sea demasiado tarde. Pero Clara no se movió. Sus ojos brillaban con una luz que a Lucas le parecía sobrenatural. «Clara, ven conmigo», insistió Lucas. Pero ella parecía atrapada en sus pensamientos. Había algo más en ella, una fuerza desconocida que brillaba intensamente, como si estuviera descubriendo su verdadero potencial. «¿Qué más ocultas?», le preguntó con la mirada, pero ella apartó la vista. En un instante el suelo tembló. La escena se volvió caótica. La figura del hombre corpulento reapareció en la penumbra, llamando al resto de sus hombres. «No se escapen, llévenlos», rugió con una voz llena de odio. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Clara alzó el dispositivo y gritó: «¡Detente!». El aire cambió. La luz del dispositivo estalló frente a ellos, iluminando la oscuridad en un brillo cegador. Lucas sintió cómo la presión en su pecho aumentaba, como si todo lo que conocía estuviera colapsando. «¡Mátalos! ¡No dejen que se escapen!». El hombre corpulento gritó, pero mientras los hombres de su grupo comenzaron a moverse, algo extraño ocurrió. Fue como si la luz de Clara alcanzara a todos y congelara el tiempo por un segundo. Y entonces sucedió lo inesperado. Con un movimiento rápido, Javier levantó las manos. «¡Basta!», gritó. «Detente, Clara, no puedes hacer esto». Pero era tarde. Justo en ese momento, las sombras a su alrededor comenzaron a girar y las luces se apagaron, dejando solo una oscura neblina en su lugar. Lucas no podía ver, pero podía sentir cómo el aire se volvía denso. «¿Qué está pasando?», gritó, tratando de encontrar a Javier y a Clara en medio de la confusión. Un grito desgarrador lo sacó de su trance. Era Clara, pero su voz sonaba diferente, distorsionada. «No, no debería haberlo hecho». Lucas intentó avanzar, buscando a su amiga, pero ella estaba atrapada en una lucha consigo misma. En ese momento, la realidad se volvió aún más confusa. Como si una ola de energía atravesara el callejón, el cuerpo de Clara brilló intensamente. Un torbellino de luz y energía. Javier retrocedió, asustado. «Clara, esto no es lo que piensas». Lucas se quedó helado. ¿De qué estaba hablando Javier? ¿Qué está sucediendo? Era una lucha entre dos fuerzas, y Clara parecía ser el centro. El encapuchado vio un paso adelante, mirando la transformación con una sorpresa evidente. «No puede ser». En un fitazo tremendo, la luz se desvaneció. Lucas, aún aturdido, pudo ver a Clara de pie, pero ya no era la misma. «Es hora de que sepáis la verdad», gritó, y su voz resonó con un poder que no parecía suyo. «Yo soy la única que puede desatar el caos, porque soy el eslabón perdido en esta cadena de secretos». Y en un instante, todo cambió. Clara sostuvo el dispositivo en alto y una onda de energía se disparó hacia el hombre corpulento. Lucas sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. La luz se intensificó y un grito penetrante salió de los labios del hombre, atrapado por la fuerza de Clara. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo del hombre cayó al suelo y el caos se silenció. Un momento después, el callejón volvió a la calma, pero la atmósfera era diferente. Las miradas de Javier y Clara se encontraron, pero ahora estaban impregnadas de algo mucho más complejo: comprensión, miedo y un secreto que los había atado, pero también separado, durante demasiado tiempo. Lucas estaba en shock. El giro del destino lo había dejado sin palabras. «¿Qué estás diciendo, Clara? ¿Qué acabas de hacer?». El laberinto que se había tejido en sus vidas se estaba desmoronando. Era un nuevo comienzo, pero a costa de un oscuro sacrificio. Necesitaba respuestas. El misterio se cernía sobre ellos como una sombra, preguntándose qué estragos había provocado esa revelación y qué esperarían a partir de ahora. La tensión era palpable en el aire. Lucas observaba a Clara, quien acababa de derrotar al hombre corpulento, con su energía deslumbrante. Pero la calma no duró. Algo se respiraba en la atmósfera. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando. «Sí, pero...». Su mirada se desvió hacia Javier, quien aún estaba paralizado, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «Esto no ha terminado». Lucas frunció el ceño.
No le gustaba cómo sonaba eso. Antes de que pudiera decir más, un estruendo resonó desde el fondo del callejón. El eco de un motor rugiente se acercaba, y la luz de unos faros iluminó el espacio. ¡Corre!, gritó el encapuchado, empujándolos a moverse. Javier, aún aturdido, finalmente tomó acción y tiró de Clara. «¿Qué hemos hecho?», musitó, mirándola como si estuviera viendo a una extraña. La luz de los faros se intensificó, y cuando Lucas se giró, vio una camioneta negra que se detenía abruptamente. Las puertas se abrieron y un grupo de hombres armados salió, con miradas decididas y miradas de odio. «¡Atrápenlos!», uno gritó, y un tirador empezó a apuntar hacia ellos. «Esto no puede estar pasando». Lucas sintió la adrenalina correr por sus venas. Clara encendió el dispositivo de nuevo, pero en ese momento una grieta de luz surgió entre la oscuridad. La energía se disparó y todo se tornó incierto. En un instante, Clara fue arrastrada por una fuerza invisible hacia la luz, como si el mismo callejón la reclamara. ¡No! Lucas se lanzó hacia ella, pero un estallido de energía lo lanzó hacia atrás. Javier gritó. Todo se volvió un caos. La luz consumió a Clara, y en un vórtice deslumbrante desapareció, dejándolos en shock. «¡Clara!», Lucas gritó, su voz resonando como un eco en la nada. El aire se tornó denso y pesado. «¿Qué hiciste?». Javier lo miró con desesperación, pero no era el momento. Necesitaban escapar. «Ella está perdida. Tenemos que irnos, ahora». Pero en medio del caos, el hombre corpulento se volvió a levantar. «¡No se escapen! Les dije que todo tiene un precio». Su risa resonó como un trueno, y en ese momento Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. El miedo lo ahogaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucas, pero el hombre solo se limitó a sonreír, mostrando una expresión que lo dejaba helado. «Lo que viene es solo el principio. Clara no es solo tu amiga, es mucho más que eso». La revelación le hizo retumbar el corazón. ¿Qué quería decir? ¿Había algo más? Javier parecía abrumado. «¡Cierra la boca!», gritó, pero la voz del hombre se volvió más fuerte. «No puedes ocultar los secretos de su sangre. Ella es parte de algo que supera cualquier cosa que puedas imaginar». Lucas miró a Javier, buscando respuestas, pero ambos se encontraron perdidos en un mar de dudas. El hombre corpulento sonrió de nuevo, sus ojos llenos de oscuridad. «Nunca podrás escapar de la verdad. Y ahora que Clara ha despertado, hay quienes vendrán por ustedes». Necesitaban salir. Lucas y Javier empezaron a correr, pero la sensación de que el peligro los seguía siempre estaba presente. Como un eco en su mente, las palabras del hombre resonaban. ¿A qué se refería con que Clara es parte de algo más grande? El callejón se convirtió en un laberinto de sombras mientras las sirenas se acercaban. La angustia lo consumía. Entre los gritos, las vidas que estaban a punto de perderse, se preguntaba ¿qué hemos dejado escapar? ¿Sería Clara realmente una parte de un secreto más oscuro, uno que podían nunca capaz de comprender por completo? Al final, mientras corrían, una pregunta clave reverberaba en su mente. ¿Qué traición o revelación les esperaba en el camino? Y esa incertidumbre lo llenaba de terror. El aire estaba tenso, pesado con el eco de sus propios latidos. Lucas se giró hacia Javier, quien aún parecía atrapado en un torbellino de emociones. «No podemos quedarnos aquí», gritó, empujando a su amigo hacia la salida del callejón. Pero los ojos de Javier estaban perdidos. Miraba hacia donde Clara había desaparecido, su hermana desvanecida en un relámpago de luz. «No, no, no», murmuró, su voz quebrándose. «¿Qué ha pasado? Esto no puede ser». El miedo cósmico se cernía sobre ellos mientras la verdad comenzaba a calar. «Javier, ahora», insistió Lucas, tomando su brazo con desesperación. Justo en ese instante, el estruendo de los hombres de traje regresando hizo que el tiempo se detuviese. Las sombras se arremolinaban, amenazantes, como olas oscuras preparadas para devorar todo a su paso. Cuando finalmente lograron salir del callejón, la luz de la calle los golpeó, un recuerdo momentáneo de normalidad en un mundo que ya no existía. El aire estaba impregnado de ruido y caos, coches pitando, la sirena de un patrullero acercándose. «Tiene que haber una salida». Lucas miró a su alrededor, buscando alguna señal, cualquier cosa que les permitiera huir. «¿De veras crees que lo lograremos?». Javier respiraba pesadamente, una opresión evidente en su pecho.
¿Crees que Clara...? Sus palabras se apagaron en el tumulto de sus pensamientos. Clara encontrará el camino. Debemos confiar en ella, Lucas afirmó, arrastrando a Javier hacia adelante. Sin embargo, un dolor punzante atravesó el pecho de Lucas. Se preguntó si realmente, encima del caos, se encontraría la esperanza, porque el eco del pasado resonaba entre ellos. Los hombres de traje se acercaban, la rabia brillando en sus ojos. «¡Atrápenlos!», gritó uno, y el terror se adueñó de Lucas, sintiendo que la muerte era algo más que una posibilidad. A medida que corrían, el sonido de pasos resonó detrás de ellos cada vez más cerca. La angustia crecía, un pánico helado en sus venas. «¡Rápido!», gritó. Sus piernas respondían como si fueran sujetas por hilos invisibles, luchando contra la inercia del horror. Javier miró por encima del hombro. «No puedo dejar que me atrapen, no después de todo lo que ha pasado». Su voz era un susurro desgarrador, lleno de resoluciones que dolían. «Hay que ir a ese edificio». Lucas señaló a un viejo edificio en la esquina. «Podemos escondernos allí y planear lo siguiente». Se lanzaron hacia el interior, chocando contra las paredes polvorientas. En el interior, la oscuridad era un refugio. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, la desesperación derramándose en cada palabra. De repente, el eco de la voz familiar de Clara resonó en sus corazones, una promesa de que volvería. «Ella nos ayudará. Confía en ella», Lucas dijo, aunque en su mente no estaba tan seguro. Pero no había tiempo para permitir que la duda los consumiera. En ese momento, comprendieron que la verdadera batalla no era solo de los hombres, sino contra el ciclo de maldad que los había atado. El ruido de los pasos parecía ir apagándose. Javier y Lucas se miraron, evidenciando la conexión que aún perduraba entre ellos. «No importa lo que pase, hermano, siempre estaré contigo», dijo Javier, y una chispa de esperanza encendió sus corazones. En ese instante, todo se detuvo. El aire se volvió denso, pesado por el silencio. Fue cuando la puerta detrás de ellos se abrió lentamente. La figura familiar de Clara apareció, con un brillo en su mirada que desafió la oscuridad que la rodeaba. «¿Listos para salir?», preguntó, una sonrisa luminosa rompiendo las sombras. «Clara». La voz de Javier tembló, su corazón latiendo fuertemente. «¿Has vuelto realmente?». «Sí, y ahora es el momento de enfrentar nuestra verdad». Clara se acercó, y el aire a su alrededor brillaba con una energía palpable. «Todo está conectado». CNN la envolvió mientras todos tomaban la decisión de unirse, enfrentando sus secretos y luchando por la verdad. En el fondo, Lucas sabía que la batalla apenas comenzaba, pero el renacer de Clara y el rescate de Javier les dieron la fuerza que tanto necesitaban. «Debemos irnos ahora. Los hombres de la oscuridad no se detendrán, pero juntos lo lograremos», dijo Clara, preparando el dispositivo que tenía en su mano. En ese momento, un destello de luz emanó de quienes eran verdaderamente un equipo. Mientras corrían hacia la salida, el horizonte se iluminó con promesas. La esperanza era un faro en medio de la tormenta. Y aunque sabían que el camino por delante seguiría siendo peligroso, el vínculo que los unía los convertiría en invencibles. Atrapados entre la eterna lucha de la luz y la oscuridad, Lucas comprendió lo que realmente importaba: la familia, la verdad y la valentía para afrontar el pasado. El futuro era incierto, pero ahora estaban listos para enfrentarlo juntos. Y así, mientras el eco de sus pasos resonaba en la calle, Lucas sintió que un nuevo amanecer se aproximaba. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Pero espera, antes de que cierres esta página, esto es crucial. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido siga llegando a ti. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer la verdad detrás de esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación hace toda la diferencia.